Capítulo 16. Aprender a vivir en nuestro cuerpo, yoga. Cuando volvemos a experimentar una conexión visceral con las necesidades de nuestro cuerpo, tenemos una capacidad totalmente nueva de amar afectuosamente a nuestro yo. Experimentamos una nueva calidad de autenticidad de nuestros cuidados, que redirige nuestra atención hacia nuestra salud, nuestra dieta, nuestra energía, la gestión de nuestro tiempo. Este mejor cuidado del yo emerge de manera espontánea y natural, no como respuesta a una obligación. Somos capaces de experimentar el placer inmediato e intrínseco de cuidarnos a nosotros mismos. Stephen Covey, Yoga and the Quest of the True Self. La primera vez que vi a Annie estaba desplomada en una silla en mi sala de espera y llevaba unos vaqueros descoloridos y una camiseta violeta de Jimmy Cliff. Las piernas le temblaban visiblemente y seguía mirando al suelo, aunque ya le había dicho que pasara. Tenía muy poca información sobre ella, aparte de que tenía 47 años y era maestra de niños con necesidades especiales. Su cuerpo comunicaba claramente que le aterrorizaba mantener una conversación, incluso indicar su dirección o el tipo de seguro que tenía. Las personas que están tan asustadas no pueden pensar con claridad y cualquier petición hace que se encierren todavía más. Si insistes, se van corriendo y no vuelves a verlas. Annie se arrastró hasta mi consulta y permaneció de pie, casi sin respirar, como un pájaro inmóvil. Yo sabía que no podía hacer nada hasta que pudiera ayudarla a calmarse. Acercándome un poco a ella y asegurándome que tenía acceso libre a la puerta, la animé a respirar un poco más profundamente. Respiré con ella y le pedí que siguiera mi ejemplo, levantando con cuidado los brazos lateralmente al inspirar y bajándolos al expirar, una técnica de Qigong que una de mis estudiantes chinas me había enseñado. Siguió sigilosamente mis movimientos, con los ojos aún fijados en el suelo. Pasamos una media hora así. De vez en cuando le pedía tranquilamente que prestara atención a sus pies en el suelo y a cómo se le expandía el pecho y se contraía con cada respiración. Poco a poco, su respiración se hizo más lenta y profunda. El rostro se le relajó, la columna se le tensó un poco y la mirada subió hasta más o menos mi cuello. Empecé a percibir a la persona detrás de ese terror abrumador. Finalmente, parecía más relajada y me mostró la sombra de su sonrisa, un reconocimiento de que ambos estábamos en la habitación. Le sugerí que lo dejáramos allí. Ya le había pedido demasiadas cosas y le pregunté si querría volver la semana siguiente. Asintió y farfulló: «Qué raro es usted». Cuando conocí a Annie, inferí de las notas que escribió y de los dibujos que me dio que había sido terriblemente maltratada por su padre y por su madre de muy pequeña. La historia completa se fue revelando gradualmente a medida que fue aprendiendo a recordar algunas de las cosas que le habían sucedido sin que su cuerpo fuera presa de una ansiedad incontrolable. Pude comprobar que Annie era extraordinariamente hábil y cariñosa en su trabajo con niños con necesidades especiales. Probé algunas de las técnicas que me contó con los niños de nuestra clínica y me parecieron sumamente útiles. Hablaba libremente de los niños a los que daba clase, pero callaba inmediatamente si nos acercábamos al tema de sus relaciones con los adultos. Sabía que estaba casada, pero casi nunca mencionaba a su marido. A menudo lidiaba con los desacuerdos y las confrontaciones poniendo la mente en blanco. Cuando se sentía agobiada, se cortaba los brazos y el pecho con una hoja de afeitar. Había pasado años en varios tipos de terapia y había probado muchas medicaciones diferentes que le habían ayudado muy poco a lidiar con las huellas de su horrible pasado. También había sido ingresada en varios hospitales psiquiátricos para tratar sus comportamientos autodestructivos, pero tampoco la beneficiaron mucho aparentemente. En nuestras primeras sesiones de terapia, como Annie solo podía insinuar lo que estaba sintiendo y pensando antes de encerrarse y quedar paralizada, nos centramos en calmar el caos fisiológico que tenía adentro. Usamos todas las técnicas que había aprendido con los años, como respirar centrando la atención en la expiración, lo cual activa el sistema nervioso parasimpático relajante. También le enseñé a usar los dedos para presionar una secuencia de puntos de acupresión
en diferentes partes de su cuerpo, una práctica que suele enseñarse bajo el nombre de EFT, técnica de libertad emocional por sus siglas en inglés, de la que se ha probado que ayuda a los pacientes a permanecer en su ventana de tolerancia y a menudo tiene efectos positivos en los síntomas del TEPT. El legado de shock inevitable. Como ahora podemos identificar los circuitos cerebrales implicados en el sistema de alarma, sabemos más o menos lo que sucedía en el cerebro de Annie cuando estaba sentada en mi sala de espera el primer día. Su detector de humo, la amígdala, había sido reprogramada para interpretar ciertas situaciones como señales de un peligro mortal y estaba enviando señales urgentes a su cerebro de la supervivencia para luchar, paralizarse o huir. Annie tenía todas esas reacciones simultáneamente. Estaba visiblemente agitada y mentalmente apagada. Como hemos visto, los sistemas de alarma se pueden manifestar de varias maneras, y si nuestro detector de humo no funciona bien, no podemos confiar en la precisión de nuestras percepciones. Por ejemplo, cuando empecé a gustarle a Annie, comenzó a tener ganas de venir a la visita, pero llegaba a mi consulta con un pánico inmenso. Un día tuvo un flashback en el que se sentía emocionada porque su padre había llegado pronto a casa, pero luego esa tarde abusó sexualmente de ella. Por primera vez se dio cuenta de que su mente asociaba automáticamente este tipo de emoción al ver a alguien a quien quería con el terror de que abusase de ella. Los niños pequeños son especialmente expertos en almacenar las experiencias en compartimientos, de modo que el amor natural de Annie hacia su padre y el temor de sus abusos estaban guardados en estados de conciencia separados. Como adulta, Annie se culpaba de sus abusos, porque creía que esa niña cariñosa y vigorosa que fue antaño dio falsas esperanzas a su padre, que fue ella quien se buscó los abusos. Su mente racional le decía que eso no tenía ningún sentido, pero su creencia emanaba de lo más profundo de su cerebro de supervivencia emocional, de lo más básico de su sistema límbico. Esto no cambiaría hasta que se sintiera suficientemente segura dentro de su cuerpo para volver conscientemente a esa experiencia y saber verdaderamente qué había sentido esa niña pequeña y cómo había actuado durante el abuso. La insensibilización interior. Una de las maneras en las que se almacena el recuerdo de la impotencia es en forma de tensión muscular o de sensación de desintegración en la parte afectada del cuerpo, cabeza, espalda y extremidades en las víctimas de accidentes, la vagina y el recto en las víctimas de abuso sexual. La vida de muchos supervivientes de traumas acaba girando en torno a la lucha y a la neutralización de unas experiencias sensoriales indeseadas, y muchas de las personas que veo en mi consulta se han vuelto expertas en esta insensibilización. Pueden convertirse en obesas o anoréxicas, o adictas al ejercicio o al trabajo. Al menos la mitad de todas las personas traumatizadas intenta atenuar su mundo interior intolerable con drogas o alcohol. El otro lado de la moneda de esta insensibilización es la búsqueda de sensaciones. Muchas personas se cortan para que la insensibilización desaparezca, mientras que otras prueban con cosas como el puenting o realizan actividades de alto riesgo como la prostitución o el juego. Cualquiera de estos métodos puede aportarles una falsa y paradójica sensación de control. Cuando la gente está enfadada o asustada de manera crónica, la tensión muscular constante acaba provocando espasmos, dolor de cabeza, cefaleas con migraña, fibromialgia y otras formas de dolor crónico. Pueden visitar a múltiples especialistas, realizar completas pruebas diagnósticas y tomar múltiples medicaciones, algunas de las cuales puede que les aporten un alivio temporal, pero nada de ello logrará resolver los problemas subyacentes. Su diagnóstico terminará definiendo su realidad sin haber sido nunca identificado como un síntoma de su intento de lidiar con el trauma. Los primeros 2 años de mi terapia con Annie se centraron en ayudarla a aprender a tolerar sus sensaciones físicas por lo que eran, solo sensaciones en el presente, con un principio, una parte central y un final. Trabajamos en ayudarla a mantenerse suficientemente tranquila para prestar atención a lo que sentía sin juzgarlo,
para que pudiera observar aquellas imágenes y sentimientos involuntarios como residuos de un terrible pasado y no como amenazas interminables para su vida actual. Pacientes como Annie nos retan constantemente a encontrar nuevas maneras de ayudar a la gente a regular su activación y controlar su propia fisiología. Así es como mis compañeros del Trauma Center y yo dimos con el yoga. Encontrar el camino hacia el yoga, regulación de abajo hacia arriba. Nuestro trabajo con el yoga empezó en 1998, cuando Jim Hopper y yo escuchamos hablar por primera vez de un nuevo marcador biológico, la variabilidad del ritmo cardíaco, VRC, de la que se había descubierto recientemente que era una buena medición del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Como recordará del capítulo 5, el sistema nervioso autónomo es el sistema de supervivencia más elemental de nuestro cerebro, con dos ramas que regulan la activación de todo el cuerpo. Grosso modo, el sistema simpático, SNS, usa sustancias químicas como la adrenalina para alimentar al cuerpo y al cerebro para que actúen, mientras que el sistema nervioso parasimpático, SNP, usa la acetilcolina para regular las funciones corporales básicas como la digestión, la curación de las heridas y los ciclos de sueño y ensoñación. Cuando estamos en la mejor forma, estos dos sistemas funcionan estrechamente para mantenernos en ese estado óptimo de interacción con nuestro entorno y con nosotros mismos. La variabilidad del ritmo cardíaco mide el equilibrio relativo entre los sistemas simpático y parasimpático. Cuando inspiramos, estimulamos el SNS, lo cual resulta en un aumento del ritmo cardíaco. Las expiraciones estimulan el SNP, reduciendo los latidos del corazón. En las personas sanas, las inspiraciones y expiraciones producen unas fluctuaciones constantes y rítmicas del ritmo cardíaco. Una buena variabilidad del ritmo cardíaco es una medición del bienestar básico. ¿Por qué la VRC es importante? Cuando nuestro sistema nervioso autónomo está bien equilibrado, tenemos un grado razonable de control sobre nuestra respuesta ante las frustraciones y decepciones menores, lo cual nos permite valorar tranquilamente qué está sucediendo cuando nos sentimos insultados o excluidos. La modulación efectiva de la activación nos da control sobre nuestros impulsos y emociones. Mientras logremos permanecer tranquilos, podemos elegir cómo queremos responder. Las personas con un sistema nervioso autónomo mal modulado se desequilibran fácilmente, tanto mental como físicamente. Como el sistema nervioso autónomo organiza la activación tanto en el cuerpo como en el cerebro, una mala VRC, es decir, la ausencia de fluctuación del ritmo cardíaco como respuesta a la respiración, no solo tiene efectos negativos en el pensamiento y en los sentimientos, sino también en la respuesta del cuerpo ante el estrés. Falta de coherencia entre la respiración y el ritmo cardíaco hace que la gente sea vulnerable a distintas enfermedades físicas, como la patología cardíaca y el cáncer, además de problemas mentales como la depresión y el TEPT. Para estudiar más a fondo esta cuestión, adquirimos una máquina para medir la VRC y empezamos a colocar bandas alrededor del tórax de sujetos de nuestros estudios con y sin TEPT para registrar la profundidad y el ritmo de su respiración, mientras que pequeños monitores unidos a los lóbulos de sus orejas registraban su pulso. Tras examinar unos 60 sujetos, quedaba claro que las personas con TEPT tienen una VRC inusualmente baja. En otras palabras, en el TEPT, el sistema nervioso simpático y el parasimpático no están sincronizados. Esto añadía un nuevo giro a la complicada historia del trauma. Confirmamos que otro sistema regulador cerebral no funcionaba como debía. La imposibilidad de mantener este sistema en equilibrio es una explicación de por qué la gente traumatizada como Annie es tan vulnerable a responder excesivamente ante un estrés relativamente menor. Los sistemas biológicos que se supone que deben ayudarnos a lidiar con los antojos de la vida no logran ese reto.
Nuestra siguiente pregunta científica era: ¿hay forma de que la gente mejore su VRC? Yo tenía una motivación personal para explorar esta pregunta, porque descubrí que mi VRC no era suficientemente robusta para garantizar una salud física a largo plazo. En una búsqueda por internet vi estudios que demostraban que correr maratones aumentaba notablemente la VRC. Tristemente, eso no era de mucha utilidad porque ni mis pacientes ni yo éramos buenos candidatos a correr la maratón de Boston. Google también enumeró 17,000 sitios sobre yoga que afirmaban que el yoga mejora la VRC, pero fuimos incapaces de encontrar ningún estudio que lo confirmara. Puede que los yogis hayan desarrollado un método maravilloso para ayudarle a la gente a encontrar su equilibrio interior y su salud, pero en 1998 no había muchos trabajos que evaluaran sus afirmaciones con las herramientas de la tradición médica occidental. Desde entonces, sin embargo, algunos métodos científicos han confirmado que cambiando la forma de respirar podemos mejorar los problemas de ira, depresión y ansiedad, y que el yoga puede tener un impacto positivo en diferentes problemas médicos como la hipertensión arterial, la secreción elevada de hormonas del estrés, el asma y el dolor lumbar. Sin embargo, ninguna revista de psiquiatría había publicado ningún estudio científico sobre el yoga para el TEPT hasta que publicamos nuestro propio estudio en 2014. Mientras tanto, unos días después de nuestra búsqueda por internet, un larguirucho profesor de yoga llamado David Emerson entró por la puerta de nuestro Trauma Center. Nos dijo que había desarrollado una forma modificada de Hatha Yoga para lidiar con el TEPT y que había estado dando clases a veteranos en un centro de veteranos local y a mujeres del Centro de Crisis contra la Violación del área de Boston. ¿Nos interesaba trabajar con él? La visita de Dave desembocó finalmente en un programa de yoga muy activo y en su momento recibimos la primera subvención de los Institutos Nacionales de Salud para estudiar los efectos del yoga sobre el TEPT. El trabajo de Dave también contribuyó al desarrollo de mi propia práctica regular de yoga y en mi participación como profesor de Kripalu, un centro de yoga en las montañas de Berkshire, al oeste de Massachusetts. De paso, mi VRC también mejoró. Al optar por explorar el yoga para mejorar la VRC, estábamos adoptando un enfoque expansivo sobre el problema. Habríamos podido simplemente usar algunos de los dispositivos manuales de precio razonable que enseñan a la gente a respirar más lentamente y a sincronizar la respiración con el ritmo cardíaco, lo que daría como resultado un estado de coherencia cardíaca. Hoy en día existen varias aplicaciones que pueden ayudar a mejorar la VRC con la ayuda de un smartphone. En nuestra clínica tenemos estaciones de trabajo en las que nuestros pacientes pueden entrenar su VRC y yo mismo animo a aquellos pacientes que por un motivo u otro no pueden practicar yoga, artes marciales o Qigong a entrenar en casa. Explorar el yoga. Nuestra decisión de estudiar yoga nos llevó a adentrarnos más profundamente en el impacto del trauma sobre el cuerpo. Nuestras primeras clases experimentales de yoga las impartíamos en una sala prestada generosamente por un estudio cercano. David Emerson y sus compañeros Dana Moore y Joy Carey se ofrecieron como instructores y mi equipo de investigación analizó cómo podíamos medir mejor los efectos del yoga en el funcionamiento psicológico. Pusimos trípticos en los supermercados del barrio y en las lavanderías automáticas para publicitar nuestras clases y entrevistamos a docenas de personas que llamaron. Al final, seleccionamos a 37 mujeres que tenían historiales de trauma graves y que ya habían recibido varios años de terapia sin grandes beneficios. La mitad de los voluntarios se seleccionaron aleatoriamente para el grupo de yoga, mientras que los otros recibirían un tratamiento de salud mental bien establecido, la terapia conductual dialéctica, TDC, que enseña a la gente a aplicar el mindfulness para permanecer tranquila y mantener el control. Finalmente, pedimos a un ingeniero del MIT que nos construyera un complicado ordenador que pudiera medir la VRC simultáneamente en 8 personas diferentes. En cada grupo del estudio había múltiples clases,
cada una con 8 participantes como máximo. Aunque el yoga mejoró significativamente los problemas de activación en el TEPT y mejoró drásticamente la relación de nuestros sujetos con su cuerpo, ahora cuido de mi cuerpo. Escucho lo que mi cuerpo necesita. 8 semanas de TCD no afectaron sus niveles de activación ni sus síntomas de TEPT. Por lo tanto, nuestro interés por el yoga poco a poco fue evolucionando, de aprender si el yoga podía cambiar la VRC afirmativo a ayudar a personas traumatizadas a aprender a vivir cómodamente en sus cuerpos torturados. Con el tiempo, también empezamos un programa de yoga para Marines en el Camp Lejeune y hemos trabajado satisfactoriamente con otros programas diferentes para implementar programas de yoga para veteranos con TEPT. Aunque no tenemos datos de investigaciones formales con veteranos, el yoga parece ser como mínimo igual de efectivo para ellos que para las mujeres de nuestros estudios. Todos los programas de yoga consisten en una combinación de prácticas respiratorias, pranayama, estiramientos o posturas, asanas y meditación. Diferentes escuelas de yoga destacan variaciones de intensidad y de enfoque dentro de estos componentes centrales. Por ejemplo, las variaciones de velocidad y profundidad de respiración y el uso de la boca, las fosas nasales y la garganta producen diferentes resultados y algunas técnicas tienen potentes efectos sobre la energía. En nuestras clases optamos por un enfoque simple. Muchos de nuestros pacientes no son conscientes de su respiración, así que aprender a centrarse en la inspiración y la expiración, observar si la respiración es rápida o lenta y contar las respiraciones en algunas poses puede ser un logro significativo. Introducimos gradualmente un número reducido de posturas. El objetivo no es hacer bien las posturas, sino ayudar a los participantes a notar qué músculos están activos en diferentes momentos. Las secuencias se diseñan para crear un ritmo entre tensión y relajación, algo que esperamos que empiecen a percibir en su vida diaria. No enseñamos meditación como tal, pero fomentamos el mindfulness animando a los estudiantes a observar lo que está sucediendo en diferentes partes de su cuerpo de una pose a otra. En nuestros estudios seguimos viendo lo difícil que es para las personas traumatizadas sentirse completamente relajadas y físicamente seguras con su cuerpo. Medimos la VRC de nuestros sujetos colocando diminutos monitores en sus brazos durante el Shavasana, la postura al final de la mayoría de las clases durante la cual los participantes están echados cara arriba, con las palmas hacia arriba y con los brazos y las piernas relajados. En lugar de relajación, captábamos demasiada actividad muscular para obtener una señal clara. En lugar de entrar en un estado de reposo tranquilo, los músculos de nuestros estudiantes a menudo siguen preparándoles para luchar contra enemigos invisibles. Uno de los grandes retos en la recuperación de un trauma es ser capaz de lograr un estado de total relajación y de rendición segura. Aprender a autorregularse. Tras el éxito de nuestros estudios piloto, establecimos un programa de yoga terapéutica en el Trauma Center. Pensé que podía ser una oportunidad para que Annie desarrollara una relación más afectuosa con su cuerpo y la animé a probarlo. La primera clase fue difícil. El simple hecho de que el instructor le hiciera alguna adaptación le resultaba tan aterrador que volvía a casa y se cortaba. Su sistema de alarma defectuoso interpretó un toque amable en la espalda como un ataque. Al mismo tiempo, Annie se dio cuenta de que el yoga le podía ofrecer una manera de liberarse de la sensación constante de peligro que sentía su cuerpo. Gracias a mi insistencia, volvió la semana siguiente. A Annie siempre le había parecido más fácil escribir sobre sus experiencias que hablar sobre ellas. Después de la segunda clase de yoga me escribió: no conozco todas las razones por las que el yoga me aterroriza tanto, pero sí sé que será una increíble fuente de sanación para mí y por eso estoy trabajando conmigo misma para intentarlo. El yoga consiste en mirar hacia el interior en lugar de hacia el exterior
y escuchar a mi cuerpo, y gran parte de mi supervivencia se ha movido en torno a no hacer nada de esto. Mientras me dirigía a la clase de hoy, el corazón me latía a gran velocidad y parte de mí realmente quería dar la vuelta. Pero luego simplemente seguí poniendo un pie delante del otro hasta que llegué a la puerta y entré. Tras la clase, fui a casa y dormí 4 horas. Esta semana he intentado hacer yoga en casa y lo que me vino a la mente fue: tu cuerpo tiene cosas que decir. Y yo me respondí: intentaré escuchar. Al cabo de unos días, Annie escribió algunos pensamientos durante y después del yoga hoy. Se me ocurrió lo desconectada que debo estar de mi cuerpo cuando me corto. Cuando estaba haciendo las posturas, me di cuenta que la mandíbula y toda la zona donde terminan las piernas hasta el ombligo es donde estoy tensa, es donde conservo el dolor y los recuerdos. A veces me he preguntado dónde siento las cosas, pero no podía ni empezar a localizarlas. Sin embargo, hoy he sentido esos lugares con mucha claridad y me han entrado ganas de llorar de un modo calmado. Al mes siguiente, los dos nos fuimos de vacaciones y, al invitarla a seguir en contacto, Annie me volvió a escribir. He estado haciendo yoga por mi cuenta en una sala que da a un lago. Sigo leyendo el libro que me prestó el fantástico libro de Stephen Covey, Yoga and the Quest for the True Self. Es realmente interesante pensar en cuánto me he estado negando a escuchar mi cuerpo, que es una parte muy importante de quien soy. Ayer, cuando hice yoga, pensé en dejar que mi cuerpo me contara la historia que quiero contar y en las posturas de apertura de la cadera sentí mucho dolor y tristeza. No creo que mi mente deje que emerjan imágenes realmente vividas mientras esté lejos de casa, lo cual está bien. Ahora pienso en lo desequilibrada que he estado y en cuánto he intentado negar el pasado, que forma parte de mi yo verdadero. Hay mucho que aprender si me abro a él y ya no tendré que luchar conmigo misma cada minuto de cada día. Una de las posiciones de yoga más difíciles de tolerar para Annie era la llamada bebé feliz, en la que nos tumbamos en el suelo con las rodillas muy flexionadas y las plantas de los pies hacia el techo, mientras nos sujetamos los dedos de los pies con las manos. Esto hace rotar la pelvis con una posición totalmente abierta. Es fácil comprender por qué esta pose hace que las víctimas de una violación se sientan extremadamente vulnerables. Sin embargo, mientras la postura del bebé feliz y cualquiera que se le parezca precipite un pánico intenso, es difícil mantener relaciones íntimas. Aprender a asumir cómodamente el bebé feliz es un reto para muchos de nuestros pacientes en nuestras clases de yoga. Llegar a conocernos, cultivar la interocepción. Una de las lecciones más claras de la neurociencia contemporánea es que nuestra percepción sobre nosotros mismos está anclada a una conexión vital con nuestro cuerpo. No nos conocemos totalmente a nosotros mismos mientras no podamos sentir e interpretar nuestras sensaciones físicas. Necesitamos registrar y actuar sobre la base de esas sensaciones para navegar de forma segura por la vida. Aunque la insensibilización o la búsqueda de sensaciones compensatorias puede hacer que la vida sea tolerable, el precio que pagamos es que perdemos la conciencia de lo que sucede en nuestro cuerpo y, con ello, la sensación de estar total y sensorialmente vivos. En el capítulo 6 hablé de la alexitimia, el término técnico que describe el no ser capaz de identificar lo que sucede en nuestro interior. Las personas que sufren alexitimia suelen sentirse incómodas físicamente, pero no pueden describir exactamente cuál es el problema. Como resultado, suelen tener múltiples dolencias físicas difusas y angustiantes que los médicos no pueden diagnosticar. Además, no pueden entender por sí mismas lo que sienten realmente ante cualquier situación determinada o qué les hace sentirse mejor o peor. Este es el resultado de la insensibilización, que les impide anticiparse y responder a las peticiones normales de su cuerpo de un modo tranquilo y consciente. Al mismo tiempo, reduce el deleite sensorial cotidiano de placeres como la música, el tacto y la luz, que impregnan de valor la vida. El yoga
resultó ser una manera fantástica de restablecer la relación con su mundo interior y, con ella, una relación afectuosa, amorosa y sensorial con el yo. Si no somos conscientes de lo que nuestro cuerpo necesita, no podemos cuidar de él. Si no sentimos hambre, no podemos alimentarnos. Si confundimos la ansiedad con el hambre, seguramente comeremos demasiado. Y si no sentimos cuando estamos saciados, seguiremos comiendo. Por eso, cultivar la conciencia sensorial es un aspecto tan crítico de la superación del trauma. La mayoría de las terapias tradicionales restan importancia o ignoran los cambios que se producen momento a momento en nuestro mundo sensorial interior. Pero estos cambios transportan la esencia de las respuestas del organismo, los estados emocionales que están grabados en el perfil químico del cuerpo, en las vísceras, en la contracción de los músculos estriados del rostro, la garganta, el tronco y las extremidades. Las personas traumatizadas deben aprender que pueden tolerar sus sensaciones, hacerse amigas de sus experiencias interiores y cultivar nuevos patrones de acción. En el yoga, centramos la atención en la respiración y en nuestras sensaciones momento a momento. Empezamos observando la conexión entre las emociones y nuestro cuerpo, quizás como la ansiedad al realizar una pose en realidad nos desequilibra. Empezamos experimentando con el hecho de cambiar cómo nos sentimos. Respirar profundamente aliviará la tensión que sentimos en el hombro. Centrarnos en las explicaciones nos producirá una sensación de calma. El hecho de observar simplemente lo que sentimos fomenta la regulación emocional y nos ayuda a dejar de intentar de ignorar lo que sucede en nuestro interior. Como suelo decir a mis estudiantes, las dos frases más importantes en la terapia, como en el yoga, son: preste atención a esto. ¿Y qué sucede a continuación? Cuando empezamos a considerar nuestro cuerpo con curiosidad en lugar de con miedo, todo cambia. La conciencia corporal también cambia nuestra percepción del tiempo. El trauma nos hace sentir que estamos atrapados para siempre en un estado impotente de horror. En el yoga, aprendemos que las sensaciones tienen un pico y luego bajan. Por ejemplo, si un instructor nos invita a realizar una postura especialmente difícil, primero podemos sentir una sensación de derrota o resistencia, anticipando que no podremos tolerar los sentimientos desencadenados por esa posición correcta. Un buen maestro de yoga nos animará simplemente a observar cualquier tensión mientras medimos lo que sentimos con el flujo de nuestra respiración. Mantendremos esta posición durante 10 respiraciones. Esto nos ayuda a anticipar el final del malestar y refuerza nuestra capacidad de lidiar con la angustia física y emocional. Ser conscientes de que todas las experiencias son transitorias cambia la perspectiva sobre nosotros mismos. Esto no significa que recuperar la interocepción no sea potencialmente angustiante. ¿Qué sucede cuando una nueva sensación que experimentamos en el pecho se percibe como rabia, miedo o ansiedad? En nuestro primer estudio sobre el yoga, tuvimos una tasa de abandono del 50%, la más alta de cualquier estudio de los que hemos realizado. Cuando entrevistamos a los pacientes que abandonaron, nos dijeron que el programa les había parecido demasiado intenso. Cualquier postura que implicara la pelvis les desencadenaba un pánico intenso o incluso flashback de ataques sexuales. Las sensaciones físicas intensas liberaban los demonios del pasado, que habían sido mantenidos minuciosamente a raya mediante la insensibilización y el no prestarles atención. Esto nos enseñó que debíamos ir lentamente, a menudo a paso de caracol. Este enfoque valió la pena. En nuestro estudio más reciente, solo 1 de 34 participantes no lo terminó. El yoga y la neurociencia del autoconocimiento. En los últimos años, investigadores del cerebro como mis compañeras Sara Lazar y Britta Hossel de Harvard han demostrado que la meditación intensiva tiene un efecto positivo exactamente sobre esas áreas cerebrales que son cruciales para la autorregulación fisiológica. En nuestro último estudio sobre yoga, con 6 mujeres de historiales de trauma temprano profundo, también descubrimos las primeras indicaciones
de que 20 semanas de práctica de yoga aumentan la activación del sistema básico del yo, la ínsula y la corteza prefrontal medial. Veas el capítulo 6. Esta investigación requiere mucho más trabajo, pero abre nuevas perspectivas sobre cómo las lecciones que implican prestar atención y hacernos amigos de las sensaciones de nuestro cuerpo pueden producir unos cambios profundos tanto en la mente como en el cerebro, los cuales pueden llevarnos a superar el trauma. Después de cada uno de nuestros estudios sobre el yoga, preguntamos a los participantes qué efecto habían tenido las clases en ellos. Nunca mencionamos la ínsula ni la interocepción. De hecho, dijimos y explicamos lo mínimo para que pudieran centrarse en su interior. He aquí algunas de sus respuestas. Siento que mis emociones son más potentes. Quizás es solo que ahora sé reconocerlas. Puedo expresar más mis sentimientos porque puedo reconocerlos más. Los siento en mi cuerpo, los reconozco y los abordo. Ahora veo opciones, múltiples caminos. Puedo decidir y elegir mi vida. No debo repetirla ni experimentarla como un niño. Fui capaz de mover mi cuerpo y de estar en mi cuerpo en un lugar seguro sin hacerme daño y sin que me hicieran daño. Aprender a comunicar. La gente que se siente segura en su cuerpo puede empezar a traducir en palabras los recuerdos que antes la abrumaban. Cuando Annie llevaba practicando yoga 3 veces a la semana durante aproximadamente un año, se dio cuenta de que podía hablarme más libremente sobre lo que le había pasado. Le parecía algo milagroso. Un día derramó un vaso de agua. Cuando me levanté de la silla y me acerqué con un paquete de Kleenex diciéndole, déjame limpiar esto, tuvo una reacción de pánico breve e intensa. Sin embargo, rápidamente pudo contenerse y explicar por qué esas palabras en concreto la alteraban tanto. Es lo que le dijo su padre después de violarla. Annie me escribió después de esa sesión. Se ha dado cuenta de que he sido capaz de decir las palabras en voz alta. No he tenido que escribir lo que estaba pasando para poder contárselo. No perdí la confianza en usted, aunque hubiera dicho esas palabras desencadenantes. Entendí que eran un detonante y no palabras terribles que no se puedan decir. Annie sigue practicando yoga y escribiéndome sobre sus experiencias. Hoy he ido a una clase matinal de yoga en mi nuevo estudio. La maestra ha hablado de respirar hasta el máximo que podamos y luego prestar atención a ese máximo. Dijo que si observamos nuestra respiración, estamos en el presente, porque no podemos respirar en el futuro ni en el pasado. Me pareció sorprendente estar practicando la respiración de esa forma después de que habláramos de ello. Me pareció como un regalo. Algunas de las posturas son detonantes para mí. Todos las hemos hecho hoy. Una en la que tienes las piernas hacia arriba como una rana y otra en la que realizas respiraciones profundas hasta la pelvis. Noté el inicio del pánico, especialmente en la postura de la respiración, como diciendo, oh no, esta no es precisamente la parte del cuerpo que quiero sentir. Pero luego pude detenerlo y decir, observa que esta parte de tu cuerpo está conteniendo unas experiencias. Y luego lo dejé fluir. No tienes que quedarte aquí, pero tampoco debes marcharte. Simplemente úsalo como información. No sé si antes lo había podido hacer de un modo tan consciente. Me hizo pensar que si presto atención sin tener tanto miedo, me será más fácil creer en mí misma. En otro mensaje, Annie reflexionaba sobre los cambios en su vida. Poco a poco he aprendido a simplemente sentir mis sentimientos, sin quedar secuestrada por ellos. La vida es más manejable, estoy más sintonizada con mi día a día y más presente en el momento. Tolero mejor el contacto físico. Mi marido y yo disfrutábamos viendo películas acurrucados en la cama, un gran paso. Todo esto finalmente me ha ayudado en las relaciones íntimas con mi marido.